Los 100 días de Lula se caracterizan porque hay gobierno de construcción, hay gobierno incluso con una meta que tiene evidentemente algunas dificultades, pero muchas cosas ya se presentan como conquistadas, como por ejemplo la vuelta de programas muy importantes del área social. La agenda social es bastante avanzada. O sea, el Bolsa Familia, el Luz para Todos está volviendo, el Más Médico que está volviendo, el Mi Casa, Mi Vida que está volviendo. Eso es un indicador de que hay gobierno. Lo que es difícil es en la área económica, porque ahí hay, digamos, dificultades que son bastante claras. Primero, porque hay un sabotaje evidente del Banco Central para que el gobierno Lula no logre hacer lo que debe y precisa hacer. Es un sabotaje de los sistemas financiero, internacional y local para hacer que Lula fracasara. Después hay dificultad en términos de reestatización de lo que fue privatizado antes, como por ejemplo la Eletrobras, y retomar el pleno control sobre la Petrobras, porque incluso en enero de ese año, ya en el gobierno Lula, hubo una privatización de un campo petrolífero de Albacora, lo que indicaba que Lula tiene el control de la Petrobras. Esas son agendas muy claras. Lo social, político, avanzó mucho. Lo económico, todavía hay sabotaje y hay dificultades y desafíos a enfrentar. Sí, con respecto a lo que nos informan, nos cuentas, el sabotaje con el Banco Central, ya el gobierno lo ha anunciado desde hace unos días atrás. ¿Esto cómo se expresa, cómo se evidencia y qué hacer ante ello? Porque estamos hablando nada más y nada menos que el Banco Central de Brasil. Lo que ocurre es que el neoliberalismo logró hacer del Banco Central un organismo independiente. Con eso hay un resto de bolsonarismo que está ahí adentro del Banco Central, controlando el Banco Central, y que mantiene en metas inflacionarias y una tasa de interés que son absurdas, que son irreales, y con eso sabota la economía productiva, la reindustrialización, que es algo muy evidentemente urgente en Brasil. Hay que reindustrializar, porque incluso el sector primario, el sector agrícola, ha avanzado mucho, pero Brasil era marcadamente la economía industrial más avanzada de América Latina, de las Américas, excluyendo Estados Unidos, evidentemente. Pero eso significa un sabotaje muy organizado para que Lula no pueda tener, digamos, los recursos que necesita para hacer la inversión productiva. Eso es un trabajo que va a exigir de Lula ampliar ya su muy amplia base de apoyo, pero no tiene una mayoría, digamos, folgada, una mayoría segura en el Congreso Nacional, necesita hacer concesiones para aprobar materias muy relevantes, pero sobre todo ese tema de reestatización y del sabotaje del Banco Central, Lula va a enfrentar un desafío para el cual necesita convocar el pueblo. Y ahí nota-se la ausencia de una política de comunicación que permita a Lula hablar directamente con la población y organizar un apoyo para vencer ese obstáculo de sabotaje del Banco Central. ¿Y para cuándo crees que entonces estará lista esta política pública que le hable a todos y a todas en un país además tan grande, tan diverso, pero que para eso existen hoy en día distintas estrategias? En gobiernos anteriores la veíamos tal vez con más claridad, y la unión además con medios alternativos, a través incluso de los medios públicos, del que has sido director en varias oportunidades. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa para que esto haga realmente clic y el presidente hable directamente con la gente? Todavía falta una política nacional, democrática, popular de comunicación que permita a Lula hablar directamente a la gente. O sea, mismo con la existencia de la empresa brasileña de comunicación, que fue incluso excluida de la lista de privatización, lo que es muy bueno, pero eso no significa que tenga una audiencia, una posibilidad
de alcance y capilaridad nacional que tienen los medios privados, que son todos vinculados al sabotaje del Banco Central. Lula evidentemente no se queda paralizado, está buscando ahora, después de visitar Joe Biden, va a China y de ahí se esperan acuerdos muy importantes en el área productiva, en el área incluso de la reindustrialización, lo que es posible hacerlo con China, pero en determinado momento va a exigir de Lula tener la capacidad, porque el Banco Central es como una anomalía, es como un sector que no está bajo el control del propio gobierno y por ahí hace ese sabotaje de mantener las tasas muy elevadas. O sea, la presión social convocada por Lula con el pueblo brasileño va a ser el factor determinante. Y para eso, Lula va a tener que discutir, evidentemente, un otro formato de una comunicación pública eficiente, con capilaridad, con alcance nacional, incluso para hacer la disputa de ideas, la batalla de las ideas con los sectores de los medios privados que son ampliamente favorables al neoliberalismo y al sabotaje del Banco Central. Es el gran objetivo. Que resulta muy, muy importante, y en estos tiempos, cuando además hay batallas de narrativas que intentan imponerse, cuando además vemos que la mayoría de medios de comunicación en tu país y en tantos otros de nuestra América Latina están dirigidos por la oposición y detrás de ellos conglomerados empresariales. Por eso a esto te quiero unir. Ya se ha dicho que se está suspendiendo, que se está paralizando la feria de las privatizaciones del sistema público. Hay varios ejemplos de ello, pero ya mucho daño se hizo. ¿Cuánto de esto se puede revertir? Bueno, esa es la temática esencial, porque una cosa es sacar empresas de la lista de la privatización, el Correo, la EBC, el Telebrás, pero esas no fueron privatizadas. Lo que pasa es que muchas que fueron privatizadas, incluso con ilegalidades evidentes, escandalosas, como el caso de la BR distribuidora de la Petrobras, las refinerías de Petrobras, la propia Eletrobras, que es algo muy importante, una herramienta incluso para hacer la integración energética sudamericana, no solo de Brasil, sudamericana, porque tiene una capilaridad en todo el territorio nacional, la Eletrobras. Pero eso significa volver a discutir lo que fue privatizado, porque eso, por ejemplo, esta privatización ilegal fue incluso concedida con el propio apoyo del Supremo Tribunal Federal, lo que no debería haber ocurrido, es contra la ley, porque la Constitución no permitiría. Entonces, son temas muy difíciles para un gobierno que no tuvo una ventaja muy aplastante en el término electoral sobre Bolsonaro, y Bolsonaro sigue siendo un factor de riesgo de desestabilización, como se probó el 8 de enero con una tentativa de desestabilizar el gobierno Lula, pero significa que Lula tiene que manejar con mucho cuidado, y para eso es exactamente fundamental tener una comunicación para movilizar a la gente, porque los movimientos sociales, la CUT, los trabajadores, los estudiantes, intelectuales, los sectores progresistas del clero o de la iglesia, que aquí es muy fuerte, deben tener una capacidad de unificación para apoyar Lula en una etapa de revisar lo que fue privatizado indebidamente, pero para eso tiene que ter ese formato de una comunicación que dé sustentabilidad a una acción política, un apoyo al gobierno del presidente Lula, para que los 200 días, por ejemplo, tenga capacidad de mostrar algo en esta área. Revisar muchas privatizaciones ilegales, eso es fundamental. Hay muchas tareas, en todo caso, primeros 100 días de esperanza para Brasil y América Latina. Beto, gracias por el análisis, muy buenas noches.